Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de charlas virtuales con miembros de la comunidad académica de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital. Mi nombre es Rodolfo Franco y para la jornada de hoy, para esta franja, tengo un profesor invitado de un área que es fundamental en muchas otras disciplinas. Pero antes de decirles quién es el profesor y la temática, pues quiero comentarles que sí, hay disciplinas en las ciencias, y especialmente en aquellas que manejan muchas matemáticas, que son esenciales. Hay disciplinas como la mía, que me desenvuelvo en el mundo de la cartografía, de los mapas. Pues sí, la cartografía, los mapas son fundamentales en seguridad, en planificación, en medio ambiente y en otras. Ese es por darles un ejemplo. Pero hoy les traigo a un profesor de un área que también es fundamental en muchas otras disciplinas. Y esa disciplina es nada menos ni nada más que la estadística, la de estadística. Así algunos no pertenezcamos muy al área de las matemáticas, la estadística nos acompaña en nuestro diario, en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestras cuentas, ¿verdad? Entonces, hablaremos en esta jornada de estadística. Y para eso he invitado al profesor Néstor Ricardo Bernal, de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para hablar de uno de los temas de eso, de estadística. Profesor Néstor, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor Rodolfo. Bien, muchas gracias. Gracias por la cordial invitación a este programa. Profesor, ¿usted pertenece a qué proyecto curricular en la facultad? Sí, yo estoy desarrollando cursos en el programa de Ingeniería Ambiental y también he desarrollado cursos en la maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. Que es otra de las maestrías, otro de los posgrados de la facultad. Profesor, ¿y cuál es su perfil profesional y cómo llegó a la universidad? Bueno, a ver, pues mi formación de base, pues yo soy estadístico. Luego, pues desarrollé una maestría en meteorología y actualmente estoy finalizando mis estudios de doctorado en geografía. Estos desarrollos, pues, han sido en la Universidad Nacional. eh, digamos, progresivamente, digamos que he vuelto a casa, digamos, otra vez en el sentido digamos, de la casa de formación. Y bueno, pues yo llegué a la Facultad del Medio Ambiente, llego alrededor del año 2009. Comencé con el curso de Estadística y Probabilidad. Recuerdo que en su momento, pues yo presenté una propuesta de fortalecimiento del componente estadístico en la carrera. Pues fue, pues debo decirlo, digamos que fue, digamos, atendida y pues básicamente ese proceso tenía que ver con poder incorporar otros cursos en el plan de estudios, entre ellos un curso relacionado con muestreo, un curso relacionado con, eh, digamos, poder desarrollar algunos cursos un poco más profundo sobre métodos estadísticos, un curso lectivo. eh, y en ese curso, pues básicamente lo que estaba contemplado era desarrollar una parte del componente de una introducción a diseño de experimentos y una introducción a análisis multivariado. Entonces, básicamente fue ese como el recorrido, digamos, que se dio. Ya a nivel de facultad, pues hay una oportunidad muy interesante y cada vez se consolidan, digamos, retos en términos de precisamente ese componente en el proceso de formación en la facultad de los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado. El profesor actualmente está en la parte de la docencia. ¿En qué comité, en qué unidad está coordinando qué en estos momentos en la facultad? Sí, digamos que estamos en el comité de currículo de calidad, pero pues usted se preguntará y seguramente la audiencia de este programa se preguntará por qué un profesor de estadística está en un comité de currículo de calidad. Sucede que también allí lo que se ha identificado es que para hacer procesos relacionados con la autoevaluación de los programas y procesos de renovación de registro calificado y procesos de acreditación de alta calidad,
y seguimiento a planes de mejoramiento, hay un denominador común, es que en todos esos procesos se utilizan diferentes fuentes de información. Y utilizando esas diferentes fuentes de información, hay algo muy interesante, es que muchos de esos procesos requieren precisamente la medición de indicadores. Y allí pues ha resultado una aplicación también muy interesante y con retos pues para nosotros como profesores en la facultad. O sea que esto es un tema relevante en muchas áreas, incluyendo, como acaban de ver, también en el mundo de la educación y de la evaluación de la educación superior, de los programas en la educación superior. Entonces, muy bien, profesor. Entonces, el profe, les cuento a nuestros espectadores, tiene una presentación sobre un tema específico del mundo de la estadística, que invito al profe entonces nos comparta esa presentación. Lo he llamado estudios de caso, aportes de Pearson, Spearman y Valles, eh, y pues ellos, estos tres, digamos, profesores, hacen unos aportes muy valiosos a la estadística y pues parte del material que yo les voy a presentar acá, pues ha sido desarrollado con mis estudiantes, digamos que hace parte, digamos, de ese material que uno va construyendo. Básicamente aquí para comenzar, esta es una línea de tiempo del profesor Pearson, su nombre completo, Carl Pearson. Él nace en 1857 eh, y a lo largo de su vida, digamos, en este campo de la estadística, solamente he señalado allí algunos elementos, no los voy a, digamos, a señalar todos, pero solamente para nombrar que a Pearson se le atribuye entonces, pues, haber creado el coeficiente de correlación de Pearson, y entonces ahí vamos clarificando algunos temas. El coeficiente de correlación de Pearson eh, permite medir el grado de asociación lineal entre dos variables cuando se quiere responder preguntas, si dos variables precisamente están asociadas o no están asociadas. Y a ese grado de asociación, entonces, esa magnitud, pues nos permite medirse a través de los coeficientes de correlación. Entonces, es algo interesante allí porque Pearson, allí en la parte central, dice que en 1890 se producen dos sucesos importantes para la trayectoria científica de Pearson. El primero es que Galton publica eh, su herencia natural, donde influyen, digamos, perdón, donde influyen sus trabajos sobre correlación, pero donde se incluyen los trabajos de correlación y regresión, y la relación con Weldon. Ambos, Galton y Weldon, estaban más en el campo de la biología. Entonces, Galton estaba allí estudiando algunos temas relacionados con la herencia y precisamente consulta a Pearson de cómo poder hacer algunos análisis más en variables biológicas y relacionadas con herencia, de cómo medir ese grado de asociación entre las dos variables. Aun cuando allí se hablan de dos términos, correlación y regresión, los propósitos son diferentes. La correlación lo que permite es medir ese grado de asociación entre dos variables, y la regresión más es un modelo de tipo explicativo donde hay una variable dependiente en función de una o varias variables independientes o variables explicativas. Entonces, notemos que esos aportes allí fueron fundamentales pues, para desarrollos posteriores. Luego aparecen más adelante trabajos, por ejemplo, como en 1896, la publicación de regresión, herencia, eh, que está allí también, y la otra publicación sobre los errores probables de las frecuencias y su influencia en la selección aleatoria, la variación y la correlación. Es interesante señalar acá que algunos de los desarrollos de la estadística eh, se han gestado, se han originado por áreas aplicadas, en este caso como la biología. Entonces, habían algunos trabajos allí relacionados, por ejemplo, eh, históricamente se ha señalado, por ejemplo, la relación que existe entre la estatura de los hijos en función de la estatura de los padres. Eran unos temas que estaba relacionando Galton y eran unos temas vinculados más precisamente con temas de la herencia.
Y notemos entonces que ahí hay un trabajo, podríamos decir que es un trabajo interdisciplinario. A propósito, hoy en día que en la universidad estamos hablando de esa perspectiva de escuelas, esas perspectivas de cómo fortalecer la investigación, notemos que precisamente esos aportes están, digamos, desde ese punto de vista también, digamos, no solamente en comunidades académicas como la nuestra, en la universidad, sino que precisamente se van consolidando a través del tiempo. Después aparece otro enfoque, digamos que a este tipo de correlación se le llama un enfoque de correlación paramétrico. Luego aparece otro enfoque de Spearman, que se le llama un coeficiente de correlación no paramétrico. Su objetivo es exactamente el mismo, cómo medir el grado de asociación entre dos variables. Y pues allí Spearman, básicamente, sus aplicaciones estaban más en ciencias humanas. Él hace más unos trabajos relacionados con, desde el punto de vista, así como se ve allí un título que se llama Publicación relacionada con el análisis factorial general de la inteligencia, lo objetivamente determinado y medido. Entonces, aquí hay un reto porque mientras que Spearman trabajaba más con mediciones de variables de tipo cuantitativo, Spearman trabajó más variables con variables de tipo cualitativo. Y claro, entonces lo que hace Spearman es utilizar medidas como los rangos, digamos, como básicamente los rangos son el orden de los datos cuando se ordenan de menor a mayor, y basada en esa escala de medición, entonces propone el coeficiente de correlación de Spearman. Entonces notemos que aun cuando los dos aproximadamente eran contemporáneos, digamos, también vemos allí la línea del tiempo de una franja muy común. Se ven unas aplicaciones más cuantitativas, más por Spearman, y cualitativas más por Pearson, y más cualitativas por Spearman. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estamos hablando con el profesor Rodolfo sobre estos temas? Porque precisamente para muchos procesos de investigación, pues hay colegas, investigadores, tanto de la universidad, de la facultad, e inclusive de las otras facultades, como la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias de la Salud, por nombrar algunas, que precisamente siempre estamos en esa, digamos, en esa dicotomía. Cómo poder abordar procesos de investigación desde el punto de vista cuantitativo y cómo avanzar procesos de investigación desde el punto de vista cualitativo. Eh, Justamente, sí, profe, justamente eso era una pregunta que iba a hacer, pero el profe la venía respondiendo sin querer queriendo. En la parte de la ingeniería, entonces es de esperarse que haya un mayor uso de los fundamentos de Pearson, mientras que en la parte, por ejemplo, de sociales, psicología, como esa área de humanas, ¿verdad? Que es más cualitativa, entonces sea el de Spearman. En esencia, metodológicamente tienen un grado de similitud, pero Spearman sí, por ejemplo, se utiliza eh, cuando, por ejemplo, no se supone ningún tipo de distribución de probabilidad para los datos que estamos analizando. Además, cuando tenemos tamaños de muestra relativamente pequeños, en muchos procesos de monitoreo ambiental, pues los costos son muy altos. ¿Por qué? Porque en algunos casos estamos haciendo análisis de calidad del agua, implica llevar estas muestras a un laboratorio. Pues uno podría decir, es una muestra pequeña, pero es una muestra grande en términos digamos, del recurso natural o el fenómeno que esté analizando desde el punto de vista ambiental. Para ilustrar un ejemplo, entonces podemos tener esas estaciones de medición de ruido en la ciudad de Cali. En la primera columna aparece el identificador de esa estación, y las siguientes columnas, LPD significa el nivel de ruido durante el día, y LPN el nivel de ruido durante la noche. Usualmente lo que se hace es que se presenta un gráfico de dispersión donde están precisamente en el eje X niveles de ruido durante el día, y LPN niveles de ruido en el eje Y. Entonces lo que se está observando allí es una nube de puntos, y ya al hacer el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson obtenemos un valor de 0,90, y de Spearman 0,9037, y de Spearman 0,9010. ¿Qué significa ese valor? Que estos coeficientes oscilan en el intervalo -1 a 1, y cuando los valores tienden a ser positivos y altos, y si cuando se acercan a 1,
significa un alto grado de asociación entre las dos variables. En este caso, lo que estamos señalando es que los lugares donde hay niveles de ruido bajos durante el día tienden a ser también bajos durante la noche, y los lugares donde hay niveles de ruido altos durante el día también tienden a ser altos durante la noche. Usualmente lo que se va a encontrar es que los dos coeficientes van a tener valores aproximados, o sea, van a tender a ser un valor similar, y como lo señalaba precisamente en este caso, notemos que solamente tenemos 13 datos. Podríamos señalar que para presentar en un estudio, pues sería más recomendable utilizar el coeficiente de Spearman, ¿sí? Por el tamaño de muestra tan pequeño, ¿no es cierto? Digamos, en este caso particular. No estamos diciendo que el nivel de ruido durante la noche depende del nivel de ruido durante el día. Ese es más un caso de regresión, pero en este caso estamos hablando solamente de grado de asociación. Bueno, digamos que otro estudio de caso que quiero pues mostrar de manera general, pues tiene que ver con el teorema de Bayes. Pues él es de comienzos del siglo XVIII, un matemático británico, y pues a él se le atribuye precisamente el teorema de Bayes. Él determina la probabilidad de causas a través de los efectos observados, plantea un tema relacionado con lo que se denomina la probabilidad inversa, y esa palabra probabilidad inversa pues está muy vinculada con lo que hoy en día se denomina la estadística bayesiana. Y al final hay unas líneas que señala que lo que se aborda es procurar sacar conclusiones generales, entre paréntesis, enunciar leyes a partir de lo objetivamente observado. Y en el lenguaje de Bayes y la teoría bayesiana empiezan a aparecer algunas palabras que son comunes en esa área. Entonces empieza a aparecer, por ejemplo, palabras que es la probabilidad a priori, la probabilidad a posteriori, este mismo término de probabilidad inversa. Empiezan a aparecer palabras de las causas y los efectos. Entonces, digamos que hay dos enfoques en estadística: un enfoque frecuentista, que es donde está ubicada pues, la mayor parte de los métodos estadísticos basados en la frecuencia, y en las distribuciones por ejemplo, de probabilidad empíricas basados en las frecuencias, y este enfoque bayesiano que tiene precisamente otra orientación en términos de pensamiento estadístico, al introducir esos elementos de a priori y a posteriori. Pues hay algunas de los trabajos que él publicó, y en particular pues me quiero concentrar en el trabajo de 1763, en donde precisamente se publica el teorema de Bayes, y es la base de lo que hoy en día se llama la inferencia bayesiana. Lo que se está viendo en la parte izquierda, donde aparece la flecha en color rosada, es que aparece lo que se llama la probabilidad posteriori, es la probabilidad de S sub I condicionado al evento A, y esa probabilidad posteriori entonces se resuelve. Primero voy a comenzar con el denominador. El denominador es lo que se llama la ley de probabilidad total, y en el denominador está digamos, llamémoslo así, el componente vinculado con ese sub i, el involucrado del evento A condicionado al evento S sub i. Bueno, para ilustrar, digamos, un poquito más de manera esquemática, podemos suponer esto: que nosotros tenemos un espacio muestral en donde hay tres tipos de eventos mutuamente excluyentes, los que llamábamos antes ese sub i. Entonces, ese sub 1 es, por ejemplo, si una actividad económica sí cumple la normatividad ambiental, que es esta partecita que está acá en la parte central de este diagrama. Eh, Ese sub 2, cuando la actividad económica está en proceso de implementación del cumplimiento de la normatividad ambiental, y ese sub 3, cuando no hay un cumplimiento de la normatividad ambiental. Entonces, a esos tres tipos de eventos se le llaman mutuamente excluyentes. Se le llama así porque no tienen su intersección es vacía. Cuando yo hago, por ejemplo, intersección S sub 1, intersectado S sub 2, pues no hay ningún elemento en común, es el conjunto vacío. Y Bayes lo que plantea entonces es que hay un evento que se superpone, si lo queremos decir así, a esos eventos mutuamente excluyentes, y a ese lo vamos a llamar contaminación.
¿Por qué contaminación? Porque pues una actividad económica podría estar contaminando o no podría estar contaminando. Entonces vamos a señalar que ese es contaminación. Entonces en el lenguaje de Bayes, pues primero hay unas probabilidades a priori, que son las que aparecen aquí. Probabilidad de S sub 1, S sub 2 y S sub 3 son las tres a priori. Y hay cuando vamos a calcular una probabilidad, eh, por ejemplo, esta probabilidad de S sub 1 dado a esa se le llama una probabilidad posterior, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es calcular esta probabilidad, S sub 1, es decir, por ejemplo, si cumple la normativa ambiental, condicionado a que contamina. Entonces, esta fue la ecuación que resolvió Bayes, y lo que señala él es que esa probabilidad es igual a la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de A. Esa probabilidad de la intersección se reemplaza luego por la definición de probabilidad condicional, se reemplaza por esta parte que está aquí, y el denominador sigue siendo el mismo, la que hemos llamado probabilidad de A. Entonces, esto es lo que plantea, digamos, cuando ya se hacen los cálculos, la suma de las tres a priori deben siempre dar 1 y la suma de las tres a posteriori deben dar también el resultado igual a 1. Entonces, los temas que aparecen allí, digamos que Valle plantea unos retos en el sentido de que cuando uno quiere resolver un problema, pues uno puede utilizar unos datos a priori, una información a priori, y que lo que uno quiere es, a partir de esos datos, la a priori también puede ser conocimiento, por ejemplo, el investigador, uno puede calcular luego probabilidades a posteriori, que son las que interesan en este contexto de Bayes, y se obtienen, digamos, los resultados como aquí aparece. Entonces, es esto, digamos que lo que queremos con esta breve charla, que la amable invitación del profesor Rodolfo es precisamente motivar el estudio de estos temas, digamos, solamente como un abrebocas de esos tres profesores, investigadores que le hicieron aporte a la estadística, Pearson, Spearman y Valles, y precisamente cuando se quieren ya resolver problemas que pueden ser vinculados con los trabajos de grado, semilleros o grupos de investigación, pues el uso de métodos estadísticos más el conocimiento específico de cada área del conocimiento resulta ser muy importante. En ese sentido, en la facultad, pues hay una oportunidad muy interesante en la perspectiva de seguir fortaleciendo estos procesos. Notemos que aquí se requiere el concurso no solamente la estadística, sino precisamente es un tema que tiene que ver con los temas interdisciplinarios para poder resolver. Precisamente una facultad como la nuestra, pues precisamente para poder abordar algunos problemas se requiere tener ese enfoque interdisciplinario. Entonces, para nuestros espectadores, el profe nos hizo un recorrido muy breve, pero muy interesante, de tres importantes autores de la estadística. Ahora, considero yo, profe, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, que a la estadística también le espera mucho futuro ahora con la inteligencia artificial para poder analizar y lo que se llama el Big Data, para poder analizar grandes volúmenes de información de una manera un poco más eficiente. ¿Qué opina, profe, de eso? Precisamente la estadística bayesiana está cobrando cada vez más relevancia para resolver algunos problemas. Efectivamente, el trabajar con grandes volúmenes de datos, eh, a propósito con lo que señala el profe Rodolfo, cada vez podemos tener más acceso en algunos casos a informaciones, a datos espaciales, y esos ese es diría yo que es un ejemplo de grandes volúmenes de datos. Eh, claro, ahí necesitamos entonces combinar no solamente los métodos estadísticos, sino también la capacidad computacional. Y ahí es donde precisamente los temas de ciencia de datos, inclusive, que se está hablando hoy en día, pues precisamente cobran relevancia. De igual manera, pues el paso hacia la inteligencia artificial, pues eh, es una combinación realmente entre matemáticas, estadística y las ciencias computacionales. Digamos, cómo podemos, con lo que usted señala,
que podemos ganar eficiencia, ¿no es cierto? Pero entonces es muy importante, digamos, la combinación entre los métodos estadísticos, los supuestos, sus aplicaciones y también cómo combinamos con estas capacidades computacionales. Pero no dejar de lado el fundamento y los supuestos del método estadístico, porque ahí es donde nuestros estudiantes y nuestros colegas y empresas de investigación se pueden llegar a proponer nuevas alternativas, métodos, algoritmos que probablemente sean diseñados para casos particulares y no necesariamente pues pueden ser útiles, digamos, como la forma general. Cuando digo diseñados, puede ser que un estudiante o un profesor, un investigador, eh, pueda, digamos, cambiar algunas condiciones y por eso es tan importante conocer el método que hay, que se está utilizando. ¿Qué riesgos hay? Que hay que tener precaución de que estos métodos no se vuelvan caja negra, sino que realmente, caja negra en el sentido de que no sabemos qué está haciendo el algoritmo por Sí. dentro. Yo creo que hay un reto de cómo nos vamos acoplando a todas estas tendencias de los métodos y cada vez están avanzando. Pero sí siempre preguntarnos, bueno, preguntas muy sencillas. ¿Cuál es el objetivo del método estadístico que estoy utilizando? ¿Y cuál es el resultado esperado que yo quiero obtener a partir de ese método? Y cuáles son, yo diría que una de las preguntas es cuáles son los supuestos de ese método. Cuando contestamos esa pregunta, es como un autollamado de atención y decir, ese es el método que yo necesito. Y eso es lo que yo estaba eh, necesitando acorde a mi pregunta de investigación. ¿Sí? Porque podríamos caer en la tentación de que podemos utilizar un método muy sofisticado, pero probablemente no estamos contestando la pregunta originalmente planteada. Digamos, son como recomendaciones cordiales, pero claro, eso es un proceso que implica, insisto, también una construcción conjunta, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino también con otros colegas. ¿Sí? Entonces, bueno, terminando esta charla, muy agradecido aquí con el profesor Néstor. Claro, aquí se ve un mensaje claro para los estudiantes, especialmente para los que comienzan el mundo de la estadística, dentro de sus profesiones, dentro de sus estudios ahí de superiores, pues tres autores que se recorrieron hoy, Pearson, Spearman y Valles, eso por un lado, y especialmente para los investigadores, para los colegas, científicos, en fin, las últimas recomendaciones que el profesor ha brindado, ¿no? De fijarse de estas como autorreflexiones que se hacen dentro de las mismas investigaciones, pero desde el punto de vista estadístico. Profesor, pues muy agradecido de este rato. Invitados a nuestros espectadores que pueden aprender más, conocer más. La estadística nos brinda pues muchas posibilidades. Es un tema apasionante, es un tema para no tenerle miedo, especialmente los jóvenes, ¿no? Que cuando se afrontan especialmente ingenierías, la parte matemática, pero vean que esto tiene muchísimo potencial. O sea, vamos a decirlo así, sí se usa, sí se aplica y se vienen cosas grandes más en el mundo de la estadística. Entonces, profesor Néstor, muchas gracias por estar aquí en esta franja, en esta oportunidad, y a ustedes, espectadores, muy agradecidos por habernos acompañado. Que estén muy bien todos, profesor Néstor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Rodolfo. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan, ¿no es cierto? Y por este programa y esperamos que esta charla pues haya generado expectativa y como les decía, que genere también, digamos, posibilidades de seguir avanzando y motivar también pues a muchas personas que están trabajando en esos campos y precisamente ir logrando resultados progresivos. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Buena tarde. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la estadística. Nos vemos. Chao, chao.